Le damos la bienvenida a la ingeniera Yul para presentar esta jornada dentro del semillero. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches para todos. Bien, pues iniciemos con la presentación de una vez. Por favor, les pido me confirmen si se ve la presentación y ya le damos paso a comenzar. Bien, entonces quise llamar esta presentación Ingeniería de Materiales y Construcción Sostenible. Me presento, soy la ingeniera Ángel, orgullosamente gran colombiana y magíster en Ingeniería de Materiales y Construcción Sostenible por la Universidad de Jaén en España. Entonces, inicialmente me gustaría dar un abordaje como introducción sobre los materiales y la importancia que tienen estos ante pues el desarrollo económico, especialmente lo voy a centrar en Colombia, ¿no? Entonces, si bien sabemos, el sector de la construcción es uno de los sectores que mayor contribuyen al PIB, como podemos ver pues acá, pues quise como orientar eso de que anualmente es uno de los que mayor refleja crecimiento económico. Estamos hablando de un sector muy importante que contribuye a la economía y no solamente de Colombia, sino ya hablemos a nivel mundial. En cuanto a las cifras de este sector, me gustaría destacar algunas, como lo podemos observar en esta parte, en cuanto a la contaminación y la responsabilidad que tenemos como ingenieros civiles frente eh, a los cambios que hacemos diariamente, ¿no? Con nuestro trabajo. Entonces, nomás por mencionarles algunas cifras, destaqué estas. El 40% de las materias primas son para el sector de la construcción. Utilizamos el 17% del agua potable, el 10% de la tierra, el 20% de la energía y asimismo nuestro sector contribuye al 30% de los residuos que se generan anualmente. Entonces veamos la importancia que tiene nuestro sector y los grandes impactos que vemos diariamente. Entonces, con esta perspectiva me gustaría mencionarles, digamos que esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Desde nuestra carrera de un cambio. Y esto motivado desde los objetivos del desarrollo sostenible que para mí son indispensables. Y podemos hablar de uno de los objetivos que más me llama la atención en cuanto a nuestra área, y es el objetivo número 11, que trata sobre las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué cambio, qué aporte podemos hacer nosotros desde nuestra área para que esto sea algo diferente? Bien, entonces les planteo aquí un índice. Primero vamos a hablar de la clasificación de los materiales y su respectiva contaminación, los materiales y la construcción, diseños para el reciclaje, un concepto bastante interesante que es el de la economía circular, y luego hago un abordaje como muy resumido sobre algunos de los materiales más importantes para nuestra área, que son las cerámicas, geopolímeros, un material de gran consideración últimamente, concreto, vidrio, pavimentos y materiales compuestos. Bien, si bien les salgo, digamos que esta introducción es para, digamos, entre comillas, no satanizar los materiales tradicionales, porque si bien han aportado al desarrollo hace muchísimos años, desde las épocas romanas, han aportado, digamos, a todo este desarrollo como humanidad, es importante empezar a replantearnos, a abrir como un nuevo camino a materiales sostenibles, materiales diferentes, materiales que tengan un aporte significativo para nuestra generación y las futuras generaciones, ¿sí? Como mantener, digamos que un planeta sano y que podamos sobrevivir, ¿no? Digamos que el consumo que tenemos actualmente en cuanto a materiales para lo tradicional es de consideración. Entonces, yo les hago la invitación a que pensemos diferente, a que abramos la mente, a que pensemos en un mundo pues sostenible para nosotros, para las personas que vienen en el futuro. Y no es reemplazar el 100% de los materiales, aquí tampoco se trata de que el concreto es lo peor, no, porque nos ha llevado a un desarrollo como sociedad, sino la invitación es a que pues no necesariamente concreto estructural, porque no pensamos en un concreto para jardines, en un concreto no estructural, ¿sí? Entonces mi invitación aquí no es, como dije anteriormente, satanizar lo tradicional, sino que tengamos una nueva perspectiva. Entonces voy a pasar
un breve resumen sobre la clasificación de los materiales. Pues como podemos observar acá, tenemos entre los principales cerámicos, que también incluyen los vidrios, metales y aleaciones, y los orgánicos y plásticos. Entre ellos pues hay toda una gama de materiales, y entre las cerámicas para nuestro interés, que es pues la construcción, tenemos en cerámicas concreto, piedra natural, áridos, yesos, pavimentos, vidrios; en los metales acero, aluminio; y en los orgánicos ya viene plásticos, tuberías, pinturas y madera. Ahora vamos a repasar un poco sobre la contaminación. Entonces, ¿qué es esto de la energía embebida? ¿Qué es la escala de energía embebida y la contaminación respecto a los materiales que mencioné anteriormente? Entonces, la escala de energía embebida, ¿qué nos dice? Nos dice qué tanta energía estamos consumiendo para crear cada tipo de material y cuánta contaminación se ve reflejada. Podemos ver que uno de los materiales que efectivamente tiene mayor contaminación y energía embebida son los plásticos, pues sin embargo tenemos muchísimos de los que nosotros usamos, como piedras, clínker, hormigón, que es el mismo concreto. Las maderas, los metales también utilizan bastante energía embebida, y aquí en esta parte me gustaría que observáramos pues de qué están compuestos cada tipo de material y cuál es ese tipo de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos la cerámica, pues usamos, ¿cuál es nuestra materia prima? La arcilla, que al colocar la energía en forma de calor ya vamos a convertir en un ladrillo. Y así sucesivamente podemos observar en la tabla, digamos, qué tipo de energía se usa. Pues en cerámicos principalmente calor, ¿no? Como para crear el vidrio, 900 a 1200 grados centígrados, así mismo como la arcilla, el clínker, que ya pues con la adición de agua, arena y grava, pues conformamos el concreto. En cuanto a los polímeros, pues es la fotosíntesis, principalmente pues para la generación de petróleo, que se deduce los plásticos, y los vegetales, que se deduce la madera. Y en cuanto a los metales, tenemos pues una extracción, una energía, un proceso, un refinado, y finalmente tenemos el metal. Ahora hablando en términos, digamos, de porcentaje que utilizamos este tipo de materiales en nuestras edificaciones, acá les pongo un ejemplo de unos apartamentos aproximadamente 80 metros cuadrados, en donde hay 12 viviendas por edificio y una zona de parqueadero. Entonces podemos observar que en cuanto a los cerámicos, son el material predominante para nosotros en la construcción, ¿no? Como son los ladrillos, yesos, morteros, como podemos ver acá, que ocupan el 93,3% de nuestra construcción. Ya tenemos ya rangos más pequeños, como los polímeros, pues las tuberías, los plásticos, los adhesivos, los impermeabilizantes, que ocupan el 3,7%. Y finalmente, para nuestro 100% tenemos los metales, aluminios, para ventanería, para puertas, aceros, divisiones, que ocupa el 3%. Entonces, como podemos observar, en nuestro sector lo que más consumimos son cerámicas, pero pensemos que también hay polímeros, hay metales, y qué tanto impacto estamos nosotros reflejando desde la ingeniería civil a la comunidad en cuanto a la contaminación. Bien, entonces ya dando como esta introducción a los materiales, me gustaría introducir ahora un término que es bastante conocido ahora en Europa, y que como país desarrollado, pues subdesarrollado, que estamos en proceso de desarrollo, deberíamos implementar en este momento, pues bajo mi consideración. Y se llama la economía circular. ¿Qué es eso de economía circular? Si bien actualmente estamos bajo una economía lineal, como podemos observar acá en la parte de la izquierda, ¿qué hacemos nosotros en la vida diaria? Y ya no solo en la construcción, sino pues en la vida cotidiana que tenemos. Entonces tomamos elementos de la naturaleza, hacemos, realizamos, fabricamos, usamos y depositamos, y ya. Digamos que ese es nuestro ciclo lineal que tenemos. Ahora, mi objetivo, y que les quiero pues reflejar aquí con esto, es que introduzcamos una economía circular. ¿Qué es esto de economía circular? Pues que ya no solamente hagamos, usamos, sino que llegue un punto en que podamos hacer uso, digamos, y reciclar esos materiales, e incluso reintroducir al proceso de industrial materiales o subproductos de otras industrias, y asimismo ir reincorporando, y que esto se vuelva como circular, que podamos no solo hacer desechos, sino utilizarlos a sí mismos.
Por otra parte, tenemos otro concepto que es el diseño para el reciclaje. No es solamente decir, bueno, desde hoy vamos a reciclar todo, sino que también tenemos que tener una preparación previa. Entonces, esto es cuando usamos residuos para la fabricación de materiales, específicamente ahora que estamos hablando de los materiales pues, de construcción. Entonces, esto se divide en dos partes. La parte de los materiales y la parte de la energía embebida, esa que hablábamos anteriormente, pues cuánta energía uso para crear cada material. En cuanto a los materiales, pues tenemos materias primas vírgenes que vamos a reincorporar también residuos de materiales recuperados y esta es la energía embebida. Entonces, con el reciclaje tenemos materiales modificados y con la energía, materiales que tengan una baja huella de carbono. Entonces, entre menor energía, pues menor huella de carbono tenemos y así contribuimos a Smart Materiales, que esto es una consecuencia de otro término que ahora se está usando mucho en la sostenibilidad, y es la Smart Cities. ¿Qué es esto? Pues son ciudades pensadas de forma sostenible, ¿sí? ¿Y esto qué nos produce? Pues una disminución de los residuos, un ahorro de energía, por ende, una menor contaminación, eficiencia energética en la edificación y disminución del efecto isla calor. ¿Qué es esto de la isla calor? Bien, en las grandes ciudades, por ejemplo, Bogotá, con 9 millones de habitantes aproximadamente, por los materiales que utilizamos como el hormigón, esto se hace como una selva de hormigón, lo que hace es acumular calor, el hormigón o el concreto acumula mucho calor. Entonces esto hace que en estas zonas la concentración de calor sea más elevada y esto pues también tiene consecuencias a la salud de las personas. Bien, entonces, ¿cuál sería la metodología, ya haciendo este análisis de los materiales, para un diseño de materiales que sean reciclables, perdón, y que el aporte no sea, bueno, pues introduzco esto, pero ¿qué pasa? Sino que también sean útiles desde el área ingenieril, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, no solamente reciclar por el beneficio, pues, del medio ambiente, sino que también, hablando en términos ingenieriles, pues, tengamos como un beneficio. Entonces, lo más importante en esto, de este nuevo mundo de los materiales, es que no debe afectar las propiedades del producto. O sea, todo lo que vamos a introducir a los materiales no pueden afectar el producto. Entonces, tenemos dos áreas: productos reciclados, que se producen con materiales reciclados, y productos reciclables, que son los que se van a utilizar al final de su vida útil, y por eso es importante que los materiales pues no sean peligrosos. Bien, ahora, ya hablamos un poco de los materiales y ahora en esta recopilación que realicé me gustaría pues darles algunos ejemplos como para que ya nos vayamos introduciendo qué es este mundo de materiales, qué ideas se pueden hacer, qué aportes ya se han hecho, qué tipo de investigación, pues porque eso es importante, ¿no? Revisar qué se ha hecho para poder proponer a sí mismo ideas y que se nos abra como un mundo diferente. Entonces, yo sé que en la UGC, en la Gran Colombia, se hizo como una investigación en cuanto a colillas de cigarrillo introducido pavimentos. Pero ahora les quiero hablar de una investigación desarrollada en Melbourne, Australia, en donde introducieron estas colillas de cigarrillos a las cerámicas. Si bien estas colillas de cigarrillos pues tienen un alto porcentaje de contaminación, se produce cerca de 6 billones de cigarrillos al año, lo que genera 1,2 billones de toneladas de residuos, además de que tiene metales pesados como el arsénico, cromo, níquel y cadmio. Entonces, ¿qué pasa? La cerámica es uno de los materiales, digamos, para el tipo de reciclaje que mayor llama la atención, porque cuando tiene este proceso de que es la arcilla y se produce pues para generar el ladrillo a 900, 1200 grados, dependiendo del tipo de arcilla de la materia prima. Entonces, cuando hacemos, digamos, esta ola de calor, cuando producimos el material, lo que produce es que encapsula, o sea, vitrifica los residuos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que al final podemos generar materiales que no haya vitrificación. ¿Qué quiere decir? Que los residuos no se salgan, digamos que encapsula los metales pesados y no existe esta lixiviación. Digamos, cuando ya lo ponemos en una obra, no tenemos los riesgos de que cuando llueve después se va a generar pues esta lixiviación de los materiales pesados que van al agua o que van al ambiente. Esto no ocurre, o sea, digamos que esa es la gran ventaja de los cerámicos. Además que
pues en su producción la energía embebida, esa que hablábamos anteriormente, de su cocción se reduce en un 58%. Entonces tenemos como doble beneficio. Pasamos con ladrillos con edad. Yo creo que esto sí ya ha sonado muchísimo, muchos de los que estamos aquí en el conversatorio podemos decir que ya habíamos escuchado, incluso ya es un tipo de ladrillo patentado, uno de los únicos materiales que se ha podido patentar con residuos. Y bueno, pues finalmente durante la mezcla de la arcilla agregan estos lodos o residuos de la edar, y como esto tiene un componente orgánico y un componente inorgánico, en cuanto al orgánico, pues a elevadas temperaturas, más de 900, entonces este se va y lo que genera son poros cerrados. ¿Qué es lo que cuál es el beneficio de los poros cerrados? Pues que nos da propiedades térmicas. Entonces es un gran aislante térmico. Y en cuanto pues a los inorgánicos, que son las sales, las arcillas, las tierras, los metales pesados, quedan insertados en la matriz del cuerpo cerámico y por ende inertizados, que es lo que hablábamos anteriormente, que podemos asegurar que estos metales o este contaminante no se va a salir de nuestro material. En el mismo térmico de cerámicas tenemos otro que es la valorización de residuos de corte de piedras ornamentales. Vamos a decir, bueno, pero ¿qué tantos residuos se generan? Pues muchísimos, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. En sectores, ¿qué tipo de residuos se generan y cómo los podemos incluir, pues, en el reciclaje de materiales? Entonces este polvo de mármol, caliza, se utiliza comúnmente para la fabricación de vidrio común, mejorar pastas cerámicas y en la fabricación de ladrillos. Y pues acá podemos pues observar como una tabla de los componentes que tiene y cómo estos pues contribuyen. Acá pues podemos ver cómo lo utilizan en la fabricación de ladrillos. Ahora bien, me gustaría hablar de un término, bueno, más que un término, es un material, digamos que en la UGC se ha trabajado, que son los geopolímeros. No sé si alguien que esté escuchando haya hablado de los geopolímeros anteriormente. Entonces es un tipo de material que su materia prima ya es un residuo, entonces esto es importante, ¿no? Un residuo de ladrillo de arcilla. ¿Y qué pasa con estos residuos de ladrillo de arcilla? Como mencionábamos anteriormente, las cerámicas pues ya están activadas con calor. Esta, si la adicionamos más calor, es inerte al calor, o sea, ya por calor no se va a volver a activar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es activarlo alcalinamente, es el término, pero no los quiero enredar con el término, sino con químicos, hidróxido de sodio, silicato de sodio, hay muchos más. Para ponerles el ejemplo, quise mencionar estos, y tienen propiedades de resistencia a la compresión similares a los de una arcilla común. Entonces estamos como promoviendo esa fabricación sostenible pues de residuos y estamos obteniendo productos de igual, digamos, resistencia a propiedades mecánicas. Una cosa importante, no solamente se utiliza actualmente en la construcción, quiero mencionarles, se utiliza en automóviles, incluso en la NASA se ha utilizado porque tiene propiedades muy resistentes al calor. Entonces, actualmente en construcción lo han utilizado muchos para los recubrimientos del concreto, pues porque mejora las propiedades mecánicas y además les da una resistencia al calor. No sé si en la cámara me están viendo, acá tengo un material de un geopolímero creado en la Universidad de la Gran Colombia. Y bueno, pues ahí no se puede observar mucho, pero pues podemos al menos ver que sí es posible crear materiales, digamos, diferentes, y aquí la muestra. Bien, geopolímeros con edición de cenizas volantes por biomasa. Las cenizas volantes pues son otro de los problemas que tenemos cuando queremos generar, digamos, energía por biomasa. Entonces, esto fue una investigación desarrollada en España, donde pues le adicionaron, además de que ya es su producto principal, ya es un residuo, pues se puede agregar más residuos y esto es otra de las grandes desventajas de trabajar con geopolímeros. Entonces hace que un material 100% con su materia prima sean residuos y además industriales, se revaloriza, así fomenta la economía circular, que ya lo habíamos mencionado, y reduce asimismo el consumo energético y el CO2. ¿Por qué? Porque esto no está utilizando calor, o sea, es en temperaturas ambientes, entonces la energía embebida es menor, entonces no estamos generando CO2, que es esto lo que
pues queremos como disminuir con estos nuevos materiales. Y otra parte tenemos geopolímero con adición de nanopartículas. ¿Qué son las nanopartículas? Pues ya son materiales demasiados pequeños. Por ponerles un ejemplo, en 1 milímetro caben 1 millón de nanopartículas, entonces son materiales pues a escala ya demasiado pequeña. Y están trabajando actualmente, digamos que en los geopolímeros se está desarrollando bastantes investigaciones, una de esas es incluir nanopartículas. Aquí también me gustaría enseñarles, ojalá pudieran ver, si no, pues me dicen. Digamos que estas son nanopartículas con propiedades, no sé si alcanzan a ver, magnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le adicionamos el imán, entonces se mueve. Entonces, pensemos en qué tanto, ¿sí? No te estamos viendo a ti, Anjul. No. Bueno, si quieren, entonces, No, al final de la vale. presentación, cierro la presentación y les enseño los materiales. Bueno, son unas nanopartículas con propiedades magnéticas, entonces pensemos qué tanto se puede crear. Yo creo que aquí el límite de los nuevos materiales es la imaginación. Entonces, ahí les dejo como la duda. Vamos con los concretos. Aquí sí es un mundo de nuevos materiales, de nuevas investigaciones que se están desarrollando. Entonces, me quise centrar, solo destaqué 3 del mundo agrícola, ya que pues somos un país que produce muchísimo en términos agrícolas y asimismo, aunque no lo hemos pensado anteriormente, los residuos de este sector son muchísimos, son muy grandes. ¿Y qué podemos hacer nosotros como para que dejen de ser residuos, de que dejen de estar en botaderos y reincorporarlos nuevamente en esta economía circular? Les traigo solamente 3 ejemplos. Uno con la edición de la cascarilla de arroz, que ha demostrado ser un gran residuo, digamos, para la reincorporación. Podemos observar cómo podemos disminuir secciones solamente con la adición de este subproducto, porque tiene pues propiedades puzolánicas. Otro de los que les traigo a colación es la fibra de coco. Entonces, ¿qué pasa con las fibras? Las fibras actúan como esa unión entre el concreto y lo que hace, digamos que para problemas de grietas actúa muy bien. Entonces se ha investigado muchísimo con fibras de diferentes materiales. Acá les traigo a colación la fibra de coco, que da propiedades, pues mejora el módulo de elasticidad, resistencia a la compresión, a la flexión, a la tracción, a la energía absorbida y índices de tenacidad. Aquí pues me gustaría mencionar que todas las fotos son reales pues de los materiales que se han creado. Otro es pues la fibra de adición de palma, que pues somos grandes productores en palma, entonces hay que pensar desde Colombia, digamos, somos altos productores de café, qué residuos se producen y cómo los podemos incorporar en nuestro sector. Como les decía, pues acá entre las principales ventajas se encuentra la reducción al agrietamiento. Este encuentro concreto lo pasé como muy rápido porque la investigación en concretos es muy amplia. En cuanto al vidrio, es otro de los materiales que quisiera destacar. ¿Por qué? Porque también es una arena que pasa pues por procesos de mucha calor, digamos 900, 1200 grados para producir el vidrio. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que las cerámicas, queda vitrificado. Entonces podemos garantizar que todos los metales pesados, residuos o contaminantes que le agregamos a este tipo de materiales, cerámicas o vidrios, que nunca va a haber vitrificación, que nunca se van a salir de esa matriz y que estamos garantizando que sí les estamos dando una buena salida sin contaminantes. Entonces acá podemos ver unas baldosas que se generaron con residuos mineros de arsénico, que pues es el residuo principal de la minería del cobre. Entonces aquí podemos ver cómo se crearon, pues ya el uso sí es de la imaginación, lo que les digo, o sea, lo podemos usar en cocinas, en chapes de baños, ya la imaginación es el límite, sino es como para enseñarles todo lo que se puede realizar. En cuanto a esferas reflectantes, aquí ya es un tipo de pintura que se está usando actualmente, donde residuos de vidrio son pues molidos y utilizados, adicionados a la pintura y podemos ver cómo actúan como reflectantes para las carreteras. Entonces, ¿cómo podemos ver que de un residuo el mayor provecho y utilidad que se le puede dar? Un vidrio celular, bueno, ya es un material ya patentado,
que se trata también de polvo de vidrio, por lo general pues del reciclaje, y lo que pues ya por procesos termoquímicos lo que hacen es que lo vuelven esponjoso, y es un material con muy baja conductividad térmica, es decir, que pues actúa como aislante térmico. Digamos que de pronto en países como Colombia, que tenemos diferentes tipos de climas y no tenemos extremos de invierno y verano, no se nota mucho la importancia de este tipo de materiales, pero créanme que es importante abrirnos al mundo más allá, y si creamos un material que se pueda ser utilizado a nivel mundial, digamos que esa sería como el objetivo final, y pues por eso les traigo a colación materiales térmicos. Ya en cuanto a pavimentos, tenemos el glasfalto, esto también ya está bastante estudiado, que lo que hacen es reemplazar el agregado fino por vidrio molido. Entonces, pues es otro gran uso que se le puede dar. En este mundo de los pavimentos tenemos una baldosa de caucho reciclado. Si bien conocemos todos la contaminación tan grande que tienen los, ¿qué? Los neumáticos a nivel mundial, pues les traigo acá una cifra. A nivel Colombia se desechan alrededor de 61.000 toneladas de neumáticos, de los cuales gran parte terminan arrojados en vías, lugares deshabitados y en ríos que finalmente llegan al mar. Entonces, una propuesta desde la investigación es realizar estas piezas de caucho, que son aproximadamente del 90% reciclados, y pues actualmente se utilizan en parques de niños, en zonas de jardines. Entonces, como para que vayamos pensando qué podemos hacer más con esta gran problemática que tenemos a nivel mundial. Esta investigación me pareció pues interesante traer a colación. Están reincorporando, esto ya es una carretera realizada en España, en Barcelona, en donde están adiciendo fotocalizadores principalmente de Tío 2, en los que ha surgido como idea. Entonces, ¿qué pasa? Se auto descontaminan el aire haciendo autolimpieza. Entonces, la luz solar, luego, pues químicamente ya son procesos químicos. Digamos que con esta sustancia química lo que generan es pues que van limpiando el aire solamente por estar ahí instalados. En cuanto a otros materiales compuestos, pues tenemos otro de la gama de los aislantes térmicos. Este ya fue un material creado también en España, que está fabricado con residuos del biodiesel. Si bien, digamos, el biodiesel es una alternativa sostenible a combustibles tradicionales, no deja de generar residuos y subproductos. Entonces, como podemos ver acá, sale un subproducto que es una glicerina bastante contaminada, en la que la glicerina principalmente se utiliza para cosméticos. Pero ¿qué pasa? Esta glicerina es muy costosa pues de purificar, entonces se está buscando una alternativa eficiente, porque esto va a botaderos, a ríos, y pues la contaminación es muy, muy alta. Ahora que quité, digamos, la presentación, les enseño el material. Y pues fue un material desarrollado como aislante térmico, tiene bastantes propiedades elásticas, que se podría pues introducir entre las paredes y pues aportar propiedades térmicas en las edificaciones. Y aquí ya para finalizar me gustaría mostrarles qué límites definitivamente sí debemos sacarlos nosotros como ingenieros, replantearnos nuevamente los materiales y salir como sin dejarlo atrás y sin quitarle la importancia y la evolución que ha tenido como sociedad de materiales tradicionales, abrirnos la mente a nuevos materiales. Entonces, esto no es un material reciclado, esto es un material con fibra de carbón que ya está, digamos, instalado en España. Tiene una longitud de 46 metros, en los vanos 10, 13, 13 y 10 metros. Fue construido en el año 2005. Pues tengo incluso el video, si quieren se los envío más tarde. Pues toda la logística para cargar cada viga fue muy, muy alta, pero ¿qué beneficios trajo este tipo de construcción? Entonces, pues la fibra de carbono es un material excelente, tiene propiedades mecánicas similares al acero, es ligero como la madera, y tiene mayor resistencia al impacto que el acero. Entonces, pensemos qué se está haciendo en el mundo de los materiales y cómo podemos nosotros
desde la ingeniería civil, desde Colombia, que tenemos tantos residuos, lo que mencionaba, agrícolas o de todos los residuos que podamos generar. ¿Cómo podemos cambiar esa visión en adelante, sí, que las construcciones no sean 100% con materiales tradicionales, sino cómo podemos incluir otro tipo de materiales? Eso es todo, muchas gracias. Voy a cerrar acá la presentación para poderles mostrar los materiales. Les voy a enseñar los materiales que anteriormente pues no se puede ver. Este es el geopolímero. Digamos que esto que notamos como blanco pues ya son efectos de la activación alcalina con los químicos. Sin embargo, pues esto con lavado se quita. Solamente quería como enseñarles que pues son materiales que sí se han desarrollado. Esto fue una investigación desarrollada en la Gran Colombia. En cuanto a las nanopartículas, estas son las nanopartículas que les quería mostrar. Esto es un imán, entonces veamos cómo, no sé si ven, se va moviendo, ¿sí? Entonces, pensemos qué tanto podemos inventar con estos nuevos materiales. Y finalmente me gustaría enseñarles el aislante térmico. Miren, podemos ver qué propiedades elásticas tienen, ojalá las pudieran tocar, pero bueno, en otra oportunidad será. Y este, pues, está fabricado principalmente de la glicerina, que actualmente se está desechando en los ríos, y vean cómo podemos generar un tipo de material. Sí, entonces, ya para finalizar, esta es la invitación a que abramos la imaginación como ingenieros civiles y pensemos qué aportes podemos hacer al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y más allá de este nombre, que suena mucho y que muchas veces no prestamos atención, es que podemos hacer para nuestra sociedad y para nuestras futuras generaciones en la disminución, digamos, de materias primas eh, pues que no son sostenibles y que pues se van agotando a medida que pasa el tiempo. Entonces esa es mi invitación hoy, a que abramos la mente, a que hay un mundo más allá, en que la investigación es esa semilla que queremos implantar acá, nosotros los docentes, para que ustedes se encaminen en un mundo pues mejor para todos. Esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Yul. Preguntas con relación a los temas que ha presentado la ingeniera. Bueno, ya a mí me gustaría. Ok, César, cuéntanos. Vale, sí, qué pena. Tengo duda con el tema de la glicerina. ¿Cuál es el proceso que tiene pues, de limpieza? Porque ya la pieza ahí se ve que tiene un tratamiento y pues, digamos, ahí se ve limpio el material a como se mostró en la imagen, que era un producto completamente negro y pues impuro. Digamos que específicamente en este material sí se ve un cambio de tonalidad, pero ya no es por la glicerina es netamente contaminada, aquí ya es otra adición, es que esto todavía está en proceso de patente, por eso no les podría decir, pero tiene pues tierra de diatomeas, eso es lo único que les puedo decir, y es un producto que es blanco, o sea, es una tierra de otro subproducto que es netamente blanco y pues esa combinación hace que tenga, digamos, este color más claro, pero es netamente glicerina sin purificación. Ok, muy bien. A mí me gustaría, eh, bueno, primero, muchas gracias, Mateo, por la pregunta. No sé si alguien más quiera preguntarle algo a la ingeniera. Me gustaría entonces hacerte una pregunta y es, dentro de la Gran Colombia, pues tú trabajaste los procesos de geopolímeros junto eh, a varios profesores en la parte de geotecnia, pero mi pregunta es específicamente cómo se desarrolla, cómo se ejecuta el procedimiento con relación a los geopolímeros, toda vez que para muchos de los que estamos aquí son materiales nuevos, pues por así decirlo. Bien, José Darío, pues hay varios procesos, como mencioné anteriormente, pero digamos que nuestro producto principal va a ser los residuos de ladrillo, de arcilla. Eh,
Entonces pasan por un proceso de molienda, pues para que el material quede muy, muy fino, que así se pueda activar mejor. Y ya la investigación de geopolímeros es muy amplia. Lo que mencioné, nosotros usamos dos químicos, pero actualmente los más usados son aproximadamente 6 tipos de químicos. Incluso con el segundo que les mencioné, la biomasa, tiene las propiedades de los químicos, entonces no es necesario la adición de químicos, sino solamente de agua. Entonces, es un material con bastante investigación actualmente y eso, el proceso, digamos que con los químicos sería eso, el polvo de arcilla, los dos químicos, una disolución y ya dejarlo al natural, a temperatura ambiente. Se seca aproximadamente en 4 o 5 días. Digamos que este material en concreto que les estoy hablando. Sin embargo, hay otro tipo de geopolímeros que el secado podría ser en un día solamente y la adición es solo con agua. Digamos que el componente activador ya viene siendo los residuos, como la biomasa que les mencioné en la investigación. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, pues creo que no hay más preguntas, José Darío. De Entonces, pronto, una complementación con relación a los concretos en lo que tú establecías, y es que definitivamente muchas, muchos de los elementos o subproductos, incluso que botan mm, del tema agrícola, son utilizados como puzolanas o eh, que pueden apoyar al cemento. Eh, Tú indicabas acá que se presenta la cascarilla de arroz y definitivamente este tema se ha venido trabajando con bastante fuerza aquí en Colombia, tanto pues en la universidad como en diversas universidades se han trabajado proyectos con relación a este punto. Eh, Igual que con las fibras de coco y palma, también con la ceniza del bagazo de la caña, que funciona como activador, eh, digamos, puzolánico de los concretos. Eh, Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que todavía tenemos que subir la temperatura del concreto, pues para desarrollar clínker a cerca de 1500 o 1600 grados centígrados. Y eso desencadena una serie de gases efecto invernadero bastante complicados. Eh, de pronto tú has visto pues en lo que presenciaste en España investigaciones hacia ese sector de cómo reducirle la temperatura eh, pues para producir clinker o un, o un cemento un poco más amigable. mm, definitivamente, digamos que el concreto, ese es el gran problema que tiene. Y en lo que yo estuve, no se está desarrollando, digamos, para bajar la temperatura, pues porque ya es un proceso estandarizado. Lo que sí se realiza es lo que estamos viendo de inclusión de residuos, especialmente agrícolas, pero pues no es solamente agrícolas, o sea, el mundo de la investigación del concreto es muy amplio. Pero en cuanto a esa reducción de clinker y de temperatura, no, porque pues ya es un proceso establecido, ya digamos que cambiarle este pensamiento de lo que siempre se ha hecho. Es muy difícil, ¿no? Y especialmente a grandes concreteras que mueven tanto dinero. Entonces, en ese tema no, específicamente no. Ok, pues yo no tengo más preguntas, no sé si alguien tiene pues más aportes, observaciones con relación a, a la charla, bastante interesante, que definitivamente nos muestran que el mundo de los materiales, y más en un país como Colombia, en donde botamos la mayoría de cosas, no estamos reciclando, pues está pues por comenzar. No.
Perdón, nuevamente hago una intervención, ingeniera. Sí me gustaría saber, nosotros apenas que estamos iniciando pues, con el tema de los proyectos integradores, y pues que es algo que nos va a acompañar a lo largo de la carrera, sí me gustaría saber, pues veo que hace un énfasis en todo lo que es los productos de cerámica, ya que pues que tienen el mayor porcentaje pues de volumen en una construcción. Entonces, ¿con qué tipo de producto nos podríamos enfocar o pues digamos nos recomienda, nos sugiere usted que podríamos iniciar a realizar una investigación para tomar? Pues digamos, no ir digamos, con los productos tradicionales que es pues, digamos la fabricación en bambú o lo que pues comentaba ahorita el ingeniero, todo el tema de materiales que ya están pues digamos que muchas universidades ya están trabajando en ello. ¿Qué podríamos hacer énfasis nosotros y por qué pues hacia qué nos podríamos orientar bajo su experiencia y necesidades que se ven ahorita en el mercado? Muy interesante el aporte, César. Pues para mí primero sería una revisión, digamos, en Colombia, qué tipo de residuos y en qué porcentajes se están produciendo. Digamos, en cuanto a minería, yo creo que también somos un país que produce muchísima contaminación en minería. Entonces, ya sería acercarnos a hacer una revisión específicamente en Colombia, qué tipo de subproductos, residuos contaminantes se están generando y a partir de allí trabajar. Esto, digamos que la investigación no es, tengo la receta mágica, sino es, se va trabajando paso a paso, camino a camino. Entonces, desde mi parte, desde mi conocimiento, o sea, les pongo todo a su disposición para que podamos generar proyectos sostenibles y eso es, César, digamos que es investigar qué tipo de residuos se están generando y cómo podemos llegar a hacer ese aporte e investigar. O sea, ensayo y error, probar, ver qué funciona, en qué porcentajes. Vamos a hacer una metodología de investigación, pero sí se puede y qué bueno que tengas desde ya, digamos, esa iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Yo, Entonces, yo, si no, ok. eh, no, agradecerle a la ingeniera Anjul por la exposición muy interesante, muchos temas nuevos. Lo que les decía al inicio, sabía que ella tiene mucho por compartirnos y habla mucho de los materiales autosostenibles, que yo pienso que es un punto importante en los cuales las personas nos debemos enfocar y más aún desde nuestra profesión de ser ingeniero. Ser ingeniero es crear productos nuevos y esperemos que esos productos nuevos siempre vayan en función del medio ambiente. Lo que decía la ingeniera Anjul, reciclar materiales, eso es fundamental. Habló por ahí el tema de vidrios. Hace unos días yo estuve tocando algo similar con David, eh, que veo que hay mucho que expandir. Tocó el tema de los cerámicos, de lo que son los ladrillos y eso. También casualmente es un tema que tengo por ahí en mente de que tenemos que realizar estas cosas y modestia aparte, Darío sabe de un estudiante, compañero de ustedes, de la facultad que está terminando, que tiene vínculos con una ladrillera, donde él dijo, lo que necesiten, pongo a disposición los equipos para hacer investigación. Entonces ya tenemos gente que se va asociando, que se va uniendo al semillero, que de cierta manera, pues si bien están al punto de finalizar su pregrado, ponen a disposición de la universidad sus espacios que pueden servir para hacer unas investigaciones. Y hay que aprovecharlo y tratar de indagar en ese tema de los materiales reciclados. De todas maneras, gracias a la ingeniera Anjul y gracias a los participantes. Hoy vemos un buen número, habemos 21 personas. Eso me pone todavía más contento. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los presentes. Definitivamente se abre pues una serie de interrogantes y de desafíos con lo que plantea pues Anjul desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y
pues yo les recuerdo dos cositas para que ustedes también las vayan pensando. La primera, ya que se tocó el punto de los vidrios, les planteo que la norma sismorresistente establece que en las viviendas o en las edificaciones se debe ejecutar los vidrios, ya sean contemplados, vidrios templados o laminados, y que en la gran mayoría de viviendas nosotros tenemos vidrios crudos, es decir, que cuando se rompen generan grandes pedazos, y esos pedazos pueden cortar y ser incluso letales para las personas en caso de un sismo. Y cuando estamos hablando que en caso de un sismo es porque lo primero que se puede descuadrar fácilmente son los marcos de las ventanas y los marcos de las puertas. Y eso es un problema, y no solo es un problema a nivel Bogotá o a nivel Colombia, es un problema a nivel latinoamericano. Y definitivamente el investigar cómo podríamos colocar láminas o algunos protectores para permitir que el vidrio o bien no se rompa o bien se fracture en pedazos pequeños a bajo costo, pues resulta un desafío para la ingeniería. Ese es, pues, por un lado. Y por el otro lado, definitivamente, muchas veces nos han direccionado a pensar cosas que no necesariamente es lo que se presenta. Es decir, a nosotros dentro del concreto siempre nos han planteado que el concreto, lo único y exclusivo que lo puede reforzar es el acero en barra. Y no necesariamente hay investigaciones, incluso puentes desarrollados en otros países. Corea del Sur es una potencia en ese tema, en donde única y exclusivamente con fibras eh, de acero se generan los reforzamientos y tienen luces, hay puentes de luces hasta de 120 metros. Definitivamente lo que se hace ahí es un apoyo entre la industria y la academia para investigar estos aspectos. Eh, entonces, lo que planteaba Anjul con relación a que el límite es la imaginación es completamente cierto. Yo con eso cierro mi presentación. No sé si alguien más quiera decir algo o damos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Una feliz noche. Nos vemos el otro jueves para hablar de otro tema, eh, de materiales de construcción. Y pues no me queda nada sino agradecerle a la ingeniera Yul nuevamente. Gracias a todos por participar. Buenas noches.